tal? Buenas noches, estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy concluimos con este reportaje seriado que tiene que ver con la Agenda Nacional de Riesgos, y para hablar del tema nos acompaña el periodista José Reyes, quien estuvo a cargo de la coordinación de este gran reportaje que se presentó en las páginas de la revista Contralínea y que ya se puede consultar ampliamente en nuestra página de internet. Buenas noches. ¿Qué tal, Erika? Buenas noches, gracias. Estamos aquí pendientes. Y bueno, me gustaría que hiciéramos un breve resumen de lo que fuimos presentando a lo largo de esta serie de programas y que tuvimos que hablar y reportear, investigar sobre distintos temas que tienen que ver desde lo social hasta lo medioambiental, en el caso de la salud, de lo político. Usted estuvo a cargo de la coordinación de este gran reportaje y me gustaría que nos hiciera un breve resumen de... Cómo no, con mucho gusto. En realidad fue un trabajo importante, valioso por el contenido y por lo que representa para la sociedad en general, para los lectores y fundamentalmente por lo que nos da a conocer. Y fue un trabajo de equipo en el que le invertimos mucho esfuerzo, muchas entrevistas, mucho contenido de expertos, especialistas de distintas áreas, que como tú señalas tienen que ver con lo que el Estado mexicano considera los aspectos más delicados de la seguridad nacional, contenidos en la Agenda Nacional de Riesgos. Desde el narcotráfico, que encabeza la lista, hasta aspectos como la corrupción, los movimientos migratorios, las pandemias, las epidemias, las enfermedades transmisibles, la corrupción. Los movimientos sociales, que fue uno de los... Era la ciencia del documento. En sí, los 10 temas de la agenda que cada año se elaboran, como se ha estado explicando en este programa, reflejan una preocupación central del Estado mexicano. Es decir, no se trata de un documento que prevea los acontecimientos más riesgosos y las amenazas más graves que pudiera enfrentar el país, sino más bien reflejan que lo que tiene que hacer el Estado es proteger la seguridad interior, como ahora se viene reflejando, ante el panorama internacional. Es decir, antes eran los flujos migratorios, las pandemias, las epidemias, las sequías, el mismo narcotráfico, en fin, todos estos temas que preocupaban al Estado, pero ahorita se han colocado como principales puntos de la preocupación de esta agenda. Por supuesto, sigue siendo el narcotráfico, la relación bilateral con Estados Unidos, el problema de las cárceles, de las penitenciarías, entre otros, y los movimientos sociales que están aparejados con el curso de la economía y el desarrollo del país, que cada vez está más alebrestado en virtud de los aumentos al precio de los combustibles. Este documento va a tener que ser reelaborado, supongo, porque apenas el Congreso acaba de aprobar aproximadamente en octubre, aprobaron la Agenda Nacional de Riesgos del 2016. Es decir, en esa nueva agenda, lo que nuestros contactos nos han dicho, nuestras fuentes, es que estas son las nuevas preocupaciones del Estado mexicano. Y la radiografía que le presentamos a nuestros televidentes fue un panorama desolador, desastroso, sin alternativas, sin propuestas, sin solución, y en donde la sociedad está inerme frente a todo este tipo de calamidades presentes y futuras. Considero que es importante mencionar que esta Agenda Nacional de Riesgos, como se explicó en programas pasados, está elaborada de acuerdo con los intereses que
tienen los que ostentan el poder, es decir, políticos, empresarios, los dueños de grandes empresas transnacionales y todos aquellos que tienen cierto poder político y económico ante la sociedad. Y esto, bueno, ha llamado mucho la atención justamente de los propios especialistas a quien consultamos, ¿no? Así es, yo creo que la sociedad en general, y a eso debemos de contribuir los reporteros, no debe confundirse. Una cosa es el pueblo y otra cosa es el gobierno y quienes lo representan y para quién gobiernan. Para quién gobiernan, evidentemente, en la forma gobiernan para el pueblo, pero en el contenido gobiernan para una élite nacional y extranjera que es la que dicta la política económica y el rumbo que debe de tomar el país en todos los sentidos. Por eso es inevitable que todo este fenómeno que está ocurriendo de incrementos de precios de todo, el problema de las reformas estructurales, tengan que realizarse contra la voluntad de algunos movimientos sociales y contra los intereses generales de la población. No hay remedio. Este es el curso que tomó el país hace más de 30 años, desde que México incursionó en el fenómeno del desarrollo del neoliberalismo. Y ahora insertado de manera más preocupante en lo que se ha denominado con la nueva era Trump, en este proceso de reaccionarización internacional, en donde las naciones más poderosas, los imperialismos más rapaces de la tierra, como Inglaterra primero, que se separa de la Unión Europea, y Estados Unidos ahora, que no solo amenaza a México, sino también a la propia Unión Europea, crea esas condiciones para un nuevo reacomodo y un nuevo reparto económico del mundo, que es difícil que se llegue a una guerra, como a cada momento se están provocando demagógicamente a través de los medios de comunicación, porque sería un suicidio, ¿no?, para las grandes potencias. Me gustaría que para seguir alentando y documentando este tema, viéramos lo que nos dice Edmundo Salas Garza, exdirector de información del CISEN. Por supuesto, este hombre, este experto en materia de seguridad nacional, es director de información del CISEN, nos dio cuenta de cómo, nos confirmó cómo los contrapesos a la seguridad nacional, que son los partidos políticos, el Congreso y las propias leyes que emanan de la Constitución política, así como los órganos autónomos del Poder Judicial y las distintas comisiones que se han creado ex profeso para defender a distintos sectores de la sociedad, no han jugado su papel para contrarrestar todos los efectos que cada uno de los riesgos y las amenazas, de tal manera que estos riesgos y estas amenazas florecen campantes a lo ancho y largo del país sin que nadie los frene. Hay contención, pero sigue latente el problema que puede derivar en graves confrontaciones ya más serias. Ya no se trata de, incluso, ahorita no se puede ver porque apenas empieza a aplicarse el aumento en todo tipo de, sobre todo en los combustibles. Sí, el aumento de los combustibles que va a repercutir en toda la economía nacional. Esto va a empezar a repercutir durante los próximos meses y por supuesto se va a aderezar con las elecciones del año próximo y no va a haber fuerza que detenga una movilización social contra esto, porque definitivamente ya muchos políticos viejos, nuevos, de izquierda, derecha, etcétera, coinciden en que esto ha rebasado toda perspectiva y toda probabilidad de contención de la protesta social frente a lo que está pasando en el país, frente a un gobierno decaído, un gobierno demagogo, un gobierno que ha fracasado y que más que ha fracasado ha hecho su tarea, pues, porque ha estado gobernando para quienes le mandan, para quienes mandan en el país, que son los ricos, ¿no?, en contra de la mayoría de la población inmensamente pobre, y que los contrapesos de la seguridad nacional
absolutamente no han servido para nada, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando sobre este análisis de la Agenda Nacional de Riesgos. Los elementos que tienen que ver con la seguridad nacional son elementos que tienen que ver con la previsión más que con lo reactivo. Una diferencia fundamental entre la seguridad nacional y la seguridad pública, que la seguridad nacional atiende a aspectos preventivos. Y la seguridad pública es reactiva. Entonces, por eso hay esas confusiones y por eso hay esa identificación, porque en nuestros países la práctica de la seguridad nacional es relativamente joven, pero además fue muy influida con el origen norteamericano del concepto, porque el concepto de seguridad nacional es un concepto que nace en Estados Unidos en el 47, 46, 47, 46, en la posguerra, pero está fuertemente influido con la idea de un Estado extranjero que intenta atacar los intereses de este Estado nacional. Entonces está ligado a una amenaza externa, está ligado a la idea de la defensa, está ligado a aspectos de la política exterior. Y en el marco de la Guerra Fría, pues esto se dio con la lucha entre los dos imperios, el imperio norteamericano y el imperio ruso, el imperio soviético, más que ruso, soviético, en la lucha de los dos polos. Y entonces las acciones de seguridad nacional siempre en América Latina siempre estuvieron mediadas por lo que se llamó o se conoció como la doctrina de seguridad nacional, que estaba muy ligada a la lucha anticomunista. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo e investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y hoy concluimos con este reportaje seriado que presentamos para usted sobre la Agenda Nacional de Riesgos, un documento ultra confidencial elaborado por el órgano de inteligencia del país, el CISEN, y al que Contralínea tuvo acceso. Esta serie de investigaciones que presentamos también, bueno, como ya lo mencionaba el periodista José Reyes, se da en un contexto en el que se entrega al Poder Legislativo, los partidos tienen conocimiento de ello, pero no hay contrapesos importantes para llevar a cabo o ejercer esto que llaman o que pretenden llamar democracia, ¿no? En efecto, ¿cuál es el papel de los contrapesos a la seguridad nacional? En la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, que a cada rato cambian de presidente, estaba Encinas y ahorita quién sabe quién lo encabece, lo menos que les interesa es la seguridad nacional. Es decir, en lugar de cuestionar por qué dentro de la Agenda Nacional de Riesgos los temas centrales como son los movimientos sociales en los que se incluye a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ALES, ME, Ambulant, es decir, los movimientos sociales, los pueblos indígenas, los movimientos guerrilleros, el EZLN, el EPR, el ERPI, fundamentalmente pues, además de otras ramificaciones, así como la corrupción y otros aspectos que deberían de estar no solo tocando de manera profunda, sino que tardan, se pierde el tiempo, elaboran leyes como la recién aprobada de la anticorrupción, etcétera, en donde ni ellos mismos están dispuestos a dar a conocer el 3 de 3 y en donde se criminaliza la movilización social. Es decir, estamos frente a una no solo desmedida
despreocupación por parte de del Congreso mexicano y de esta comisión en particular, que no hace nada, pues. No hace nada, solo es como un acuse de recibo, una oficialía de partes de la Secretaría de Gobernación, en donde le mandan el proyecto, ni siquiera completo el documento, supongo yo, de la Agenda Nacional de Riesgos, que debe de ser revisada a profundidad por analistas, por asesores de esta comisión, en donde se hagan señalamientos y se prohíba incluso considerar a los movimientos sociales como amenazas a la seguridad nacional. Eso debería de estar en la agenda de los legisladores y sencillamente lo hacen a un lado. Hay que recalcar que ellos son los representantes del pueblo, ¿no? De los ciudadanos, y bueno, en este caso los partidos acuden a la gente, a estos mismos movimientos sociales para obtener sus votos. Me gustaría que escucháramos lo que nos dice Emilio Bizarretea, experto en seguridad nacional, especialista en estos temas y doctor por la UNAM. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Hay que considerar que la agenda de riesgos en particular tuvo una doble vertiente en términos del exterior y del interior. Después de los hechos de las Torres Gemelas de Nueva York, se modifica la concepción de seguridad nacional para volverse una seguridad global. Previamente, en el año 2000, como usted lo había mencionado, se trabajó la idea de la seguridad hemisférica, un tema que estuvo muy vinculado a la defensa de los países, los gobiernos y los pueblos latinoamericanos, con la presencia, a veces insultante hay que decirlo, de los Estados Unidos por la vertiente intervencionista. En el caso mexicano es un tema que tuvo una gran repercusión a raíz de su participación en el Consejo de Seguridad Nacional en Naciones Unidas, y con el asunto de las Torres Gemelas se reafirmó la posición de no solamente el narcoterrorismo, sino el terrorismo, el narcotráfico y otros temas muy asociados a esos dos ejes, como podrían ser el caso de lo cibernético, lo que podríamos llamar la ciberinteligencia o la ciberseguridad. Y en el caso nuestro, hacia adentro, hubo dos temas que se volvieron muy delicados. En primer lugar, en esta etapa, 2010 aproximadamente, pobreza, sin duda alguna es un tema delicado, fuerte, riesgo y amenaza abierto, pero también se sumó el tema nuevo de lo que podríamos denominar los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico. Al tema de la pobreza se vinculó el tema del desarrollo, y al tema del narcotráfico o del terrorismo incierto, para llamarlo de alguna manera, se sumaron los temas que tenían que ver con el desarrollo de las tecnologías. Es cierto, hay un problema, cuando usted lo menciona, de que el CISEN no publica la Agenda Nacional de Riesgos. Tiene una doble explicación. La limitante legal que le atribuye cierta confidencialidad y una limitante que, hay que decirlo, es más operativa, la manera en que se articula y que se aprueba. Es un trabajo fuerte, intenso, metodológico, delicado, pero muchas veces, y esto lo hemos palpado sobre todo en los últimos 30 años, con el cambio, con la llegada de la segunda alternancia y la entrada del presidente Peña, se han soslayado estos temas, poniendo incluso en una situación que vamos a llamar inestable al propio presidente de la República, al no tener un mecanismo actuante, motivador, dispositivo, que pudiera generar realmente acciones inmediatas sobre verdaderos riesgos y amenazas.
interesante lo que nos dice el doctor Emilio Bizarretea respecto a esta efervescencia social que hay y que la Agenda Nacional de Riesgos está contemplando como justamente como un riesgo para la estabilidad del Estado mexicano, cuando es el Estado quien debe de proteger y velar por los intereses de los pueblos, de esta gente que se asocia para defender pues distintos espacios, ¿no? La tierra, la educación, la energía, en fin. ¿Qué considera usted que es importante puntualizar sobre estos comentarios que nos hace el doctor de la UNAM? Sí, el maestro Emilio Bizarretea Rosales, él sintetiza prácticamente, él tiene un libro que acaba de publicar el Centro de Estudios Navales de la Marina Armada de México, en donde sustenta, es de 500 páginas, bastante amplio, en donde él sustenta cómo en México se está gestando una revolución silenciosa, que de manera sutil el presidente Peña Nieto la llama como el coraje social. Esta ira social, el doctor Bizarretea dice, no, lo que se está generando ya con tantas contradicciones sociales, con tanta división, con tanta polarización de pobreza, de problemas de corrupción, de narcotráfico, de migración, del problema económico, de las reformas estructurales, conjuntando todo eso, todos estos fenómenos contenidos en la Agenda Nacional de Riesgos, que es un documento, él dice, debe ser bien elaborado, bien documentado, bien preparado, son un polvorín que no ve por dónde se pudiera apagar la mecha, porque son las condiciones económicas las que determinan que esto se esté generando. Es decir, el gobierno ya no puede sostener las finanzas públicas en la medida en que se cae parte de lo que subsidiaba algunas prestaciones sociales como la salud y la educación, que van en bancarrota y que se obtenían del petróleo. El problema se va a agudizar en cuanto se reduzca la introducción de remesas, de las remesas pues de los migrantes. Por otra parte, en cuanto se reduzcan también las exportaciones con el muro de Trump, entre otros fenómenos. Es decir, todas esas contradicciones van a hacer que el país poco a poco empiece a experimentar no solo mayor pobreza, mayor depauperización, mayores enfermedades, mayores contradicciones, mayor coraje social, y por lo tanto, eso sintetizado en una frase, se refiere a una revolución silenciosa. Una revolución silenciosa que lamentablemente no tiene un cauce como los ríos que llegan al mar, sino que es una revolución que más que revolución probablemente se convierta en una revuelta, cuya contraparte es el reforzamiento de las Fuerzas Armadas y su nueva reglamentación para el combate a la delincuencia organizada, en donde lleva el disfraz también listo ya para arremeter contra este tipo de protestas que ya se han dado a través de la Policía Federal y que ahora van a tener que usar en el futuro próximo al ejército para contener ya no a los estudiantes, ya no a las clases medias, ya no a los profesores, a los ambulantes, no, ahora lo que se aproxima, y eso lo digo yo, no lo dice, eso lo considero yo, no lo dice el doctor Bizarretea, ya lo que se aproxima es una exacerbación un tanto delicada y preocupante de que con los incrementos a los productos básicos de primera necesidad, le están buscando mucho ruido al chicharrón entre el pueblo, entre los obreros, entre los campesinos, que son finalmente los que, como quiera que sea, históricamente, desde hace 100 años precisamente, desde la revolución, más de 100 años desde la revolución de 1910-1917, están prácticamente sometidos, aplacados, dominados, controlados por los sindicatos y las distintas centrales, pero esto puede modificarse y el gobierno no lo está midiendo de esa manera. No lo está midiendo porque sigue haciendo lo que los organismos internacionales, lo que ahora el gobierno
de Trump proponga y lo que los organismos empresariales de México decidan y le impongan para que él siga ejecutando estas políticas que han llevado pues al abismo a México. Cada vez toca más a los que parecía que no tocaba o parecía que estaban en una especie de sobrevivencia, ¿no? Como dice usted, los obreros, esta gente que vive con lo mínimo y que ahora cada vez es insostenible la situación económica. Además del doctor Bizarretea, también platicó con Guillermo Garduño, que es experto en Fuerzas Armadas, y me gustaría que comentáramos un poco de lo que dice este especialista, porque está en el marco de la aprobación la Ley de Seguridad Interior, que justamente tiene que ver con sacar el ejército a las calles y aparentemente resguardar la seguridad nacional, cuando, bueno, todo se ve claramente que es para contener justamente este ejercicio de movilidad social, ¿no? Sí, el maestro Guillermo Garduño establece claramente que el Estado mexicano y el gobierno mexicano en su conjunto siguen tratando a la sociedad como un niño chiquito. Es decir, no se dan cuenta de que ya es un adulto, y un adulto que ha llegado a esa mayoría de edad exacerbado, defraudado, decepcionado de tanta demagogia, de tanta promesa incumplida, de tanta carestía de la vida, de tantas crisis recurrentes, de gobiernos del PAN, del PRI, del PRD, o de los que sean, de la corrupción, de la impunidad, de la represión, en fin. Él sostiene que ha contribuido esta parte no solo al manejo discrecional de la Agenda Nacional de Riesgos como documento específico para contrarrestar las amenazas al país en su conjunto, que además va a seguir siendo secreto porque los políticos mexicanos desde antaño, desde Gutiérrez Barrios a la fecha, le juegan al policía chino con documentos que al final de cuentas se dan a conocer y se evidencia que lo único que refleja su contenido es que conlleva en sí mismo los intereses de la clase dominante, de la clase que gobierna al país, y que en lo inmediato no va a cambiar, pues, aunque en el futuro se prevea un gobierno de coalición, como se ha venido manifestando, o que surja algún independiente, no, simple y sencillamente porque los movimientos sociales no los determina un hombre, un caudillo, los determina la gente, el pueblo, las mayorías, ¿no? Vamos a escuchar. Esa es la diferencia. Vamos a escuchar a Guillermo Garduño, experto en Fuerzas Armadas. Regresamos. Un proyecto de seguridad nacional tiene que ver con dos elementos importantísimos que deben sustentar. La primera es definir el interés nacional. De acuerdo a los intereses nacionales, tanto permanentes como coyunturales, y este elemento, pues, generalmente es absorbido por otro elemento mayor, que es el de la seguridad internacional. O sea, dicho en otros términos, lo que privilegia definitivamente el ámbito corporativo de carácter global. Entonces, muchas veces, y de hecho, este es el elemento permanente, la línea permanente, se excluyen todas esas temáticas por no considerarlas prioritarias para el ámbito más amplio, que es precisamente el ámbito internacional. Segundo elemento, sin definición del interés nacional, que México no tiene un proyecto de seguridad nacional, ni mucho menos tiene una definición de ese interés nacional, como consecuencia de ello, no puede crearse la voluntad nacional. La voluntad nacional significa hacia dónde dirigirse, o sea, para dónde orientarse y bajo qué tipo de acciones es posible llegar a poder defender no solamente el interés nacional, sino incluso proyectar al país de una manera mucho más fuerte y posicionarlo dentro de un nuevo orden internacional. Estos dos factores no existen. ¿Por qué? Porque la voluntad nacional
quedado supeditada, por un lado, al ámbito de una cantidad enorme de partidos que se distribuyen definitivamente las posiciones, pero de los cuales ninguno de ellos es mayoritario. Segundo, a un creciente abstencionismo que hace precisamente que cualquier tipo de lo que sería votación o proceso electoral, pues definitivamente sería demeritado por esta situación. Y tercer elemento, ¿no?, que frente a esta circunstancia, no hay, o sea, los proyectos que en un momento determinado del ámbito de la institución se intenta promover, pues están alejados totalmente de la voluntad de los actores. Interesante lo que nos platica el experto Guillermo Garduño, especialista en Fuerzas Armadas. Y bueno, agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta transmisión de Contralínea TV y en esta serie de reportajes presentados relacionados con la Agenda Nacional de Riesgos. Gracias a usted por haber estado con nosotros también, señor Reyes. No sé si guste puntualizar sobre algún punto en específico. Pues no, nada más igualmente agradecer el espacio e invitar a nuestros radioescuchas a que visiten nuestra página, que contiene por supuesto los 13 capítulos de esta Agenda Nacional de Riesgos, en donde cada uno, como decíamos al principio, tiene un experto que especifica con toda claridad lo que está ocurriendo en el país y los riesgos que esto representa. Y nosotros como reporteros, por supuesto, seguiremos documentando y seguiremos investigando este tipo de información, pues para mantener desde nuestra humilde trinchera informada a la sociedad, que es a la que nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a usted por haber estado nuevamente con nosotros. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.